RTP. Le damos la bienvenida a otro amigo nuestro, que también es un gusto recibirlo, esta vez por la vía virtual, el doctor Mario Cubi. Hace poquito estuvimos conversando en un foro universitario y creo que podríamos seguir un poquito la línea de las conversaciones que en ese momento tuvimos. El tema que nos convoca, desafíos de la nueva Constitución que se nos podría venir. Astrid, comenzamos. Estimado Mario. Hola César, buenos días. Perdona, como dijiste, comenzamos Astrid, estaba esperando que ella dé la pauta. En todo caso, muy buenos días Astrid, César y a todos los que escuchan el programa. Siempre un gusto poder conversar y en efecto, dentro del contexto, me parece ya 3 semanas de una consulta popular que potencialmente nos lleva a una asamblea constituyente, es extremadamente relevante poder conversar sobre el foro Ecotec y las conclusiones que en ese manifiesto expusimos sobre la necesidad de una reforma integral a la Constitución vigente en virtud de su incapacidad tanto para el orden social, para la estabilidad política, para la estabilidad jurídica, que se ha demostrado ya en varias ocasiones, como por un régimen de desarrollo económico absolutamente nocivo que ha provocado que nuestros vecinos, como quizás del mejor ejemplo numérico que uno pueda mostrar, Colombia y Perú tienen 12, 14 veces más de inversión extranjera directa que lo que tiene el Ecuador, siendo países bastante similares en geografía, en recursos naturales y en potencial de inversión. Y solo por si acaso, porque por ahí en redes algunos dicen, claro, pero son más grandes. Digo, claro, Perú y Colombia son más o menos del doble en habitantes que nosotros, pero no 12 o 14 veces. Entonces, desde esos quizás dos elementos básicos, que la institucionalidad de Montecristi no ha dado más que caos y concentración inadecuada de poder en el centro, y nos ha mantenido alejados del desarrollo económico, ahuyentando inversión extranjera, es un momento esencial, al menos desde mi perspectiva, y lo que concluyeron los participantes del Foro Ecotec, es un gran momento para virar la página de esta constitución ideológica y entrar a un ejercicio que nos permita no virarnos como péndulo hacia otra ideología, sino estructurar los principios que han funcionado de manera demostrada ya en muchos otros países en dar estabilidad jurídica política, la ley como principal norma para el orden social y un marco práctico que motive el crecimiento económico y, por supuesto, el crecimiento de las familias ecuatorianas. Doctor Cubi, me gustaría entrar ya, justamente ya que ustedes desde el Ecotec arman foros sobre la materia. Hablemos de lo que se ha anticipado por parte del gobierno, que ha anunciado, por ejemplo, que espera que una constitución de 180 artículos, en los cuales lo único que se ha adelantado es que lo que se busca es terminar con esas garantías o esa sobreprotección que se había aparentemente hacia los delincuentes. La consulta es, y lo digo porque estaba leyendo un poco Twitter, hace pocos minutos había una abogada que decía cuidado con la eliminación de las garantías constitucionales. Y ella mostraba un cuadro bastante interesante, por ejemplo, de lo que comprenden las garantías constitucionales en el marco incluso político en la parte política, pública, garantías también jurisdiccionales, garantías institucionales y más. Y ella decía, cuidado con tocar eso, o sea, detrás de eso hay normativas que justamente garantizan los derechos de los ciudadanos y garantizan un correcto funcionamiento del Estado como tal. Le consulto, con los pocos detalles que ha dado el gobierno de hacia dónde quiere apuntar en esta constituyente, ¿qué sería lo óptimo? ¿Cómo usted lo analiza? ¿Cuál sería el peligro y qué es lo bueno? Bueno, acaba de señalar que lo bueno es cambiar esta constitución ideológica, pero ¿cuál sería lo óptimo en este momento? Seguro, mira, y ya voy a entrar al tema de las garantías constitucionales puntualmente, pero yo en esta primera etapa de debate, porque en el caso de que gane el sí el 16 de noviembre, es importante que los ecuatorianos reflexionen respecto a eso. No es ya apoyar a un gobierno o a una línea ideológica o a una constitución específica. Eso es decir, sí quiero cambiar la actual. Después entraremos a un debate que tomará, espero yo, unos 3 meses por lo menos a lo largo del proceso electoral para asambleístas constituyentes, donde ahí sí tendremos que entrar con mucha más profundidad a ver qué propone cada partido. Me parece haber escuchado al presidente decir que al día siguiente de que se determinan los resultados saldrán los candidatos a asambleístas constituyentes. De paso parece que ya la lista está armada por esa declaración, a defender lo que se busque en esa constitución. Parecería una movida política para no adelantar muchos temas y poder generar controversias, sino primero pasar
esta consulta y que haya efectivamente una constituyente. Y desde ahí yo insisto en este llamado a la constitución actual claramente no ha funcionado. Podemos debatir cuál es la manera adecuada de escribir la nueva. Pero primero tenemos que decir que sí el 16 para ir a discutir esa nueva, si no nos condenamos a continuar con la actual. Y aunque muchos hablan de enmiendas y reformas, y sin duda es una vía posible, la realidad es que la estructura completa, el espíritu, si se quiere, de la Constitución es estatista. Y esto creo que es importante explicarlo más allá de la ideología, la diferencia clara entre Ecuador y Perú en el modelo económico. En Perú hay un artículo que a mí me encanta, que establece que el Estado ingresará a actividad empresarial solo de manera subsidiaria, solo de manera extraordinaria, teniendo que justificarse incluso ante el Congreso el por qué existe la necesidad pública y por qué el privado no lo puede hacer. Definamos subsidiariedad. En Ecuador tenemos al Estado como centro de todo lo económico, al punto de los sectores estratégicos en que un privado, sea nacional o extranjero, por si acaso, esto no es solo contra la inversión extranjera, solo puede invertir en sectores estratégicos si el Estado le da permiso y porque se justifica que el Estado no lo puede hacer. Y con la minoría de los réditos que se repartan, correcto. Y yo creo que... Y además de ahí, perdón, solo para que a veces no todo el mundo entiende sectores estratégicos y cree que es solo petróleo, minas y gas, que sí son parte, pero también son sectores estratégicos el agua, el alcantarillado, la electricidad, las carreteras, los puertos y aeropuertos, que si no invertimos en eso, pues no crean que es coincidencia que nos empezamos a quedar sin luz, pues no, cuando no hay dinero privado manteniendo, pasa igualito que en la carretera. Si ustedes ven las carreteras concesionadas, funcionan muy bien. Uno sale de la carretera de Guayas a Manaví, donde no hay concesión, y parece que cae en un cráter de la luna. Bueno, lo mismo pasa con las líneas de transmisión, de distribución y la generación eléctrica cuando se traba la inversión. Y, a ver, hay países donde la garantía mínima de ingresos para el Estado existe, pero no es el 50% tampoco, es 40, 30. Así o sea, se puede defender los intereses del común, los intereses del Estado, sin seguir fórmulas rígidas. Pero cuando usted menciona la subsidiariedad, no necesariamente el modelo del Perú, pero la idea, ¿no? Hay dos versiones, según yo, hasta donde conozco. La subsidiariedad en la que el Estado no debe participar donde un privado tiene la capacidad de participar, y otra donde el Estado debe participar cuando es necesario que intervenga para mantener el bien común. Es decir, hay otros que pueden tener la capacidad de participar, pero no beneficiando el bien común. Y yo sé que es escabroso el camino de definir qué es el bien común, pero ¿qué es la subsidiariedad para usted? De acuerdo, César, válida la aclaración. Básicamente, y esto, perdona que me vaya un poquito más de atrás, pero es importante para aclarar conceptos. Desde mi lectura, el Estado tiene que dedicarse principalmente a la seguridad nacional, externa e interna, a la salud y a ciertos elementos en materia de educación. Luego de eso, en virtud de un Estado responsable socialmente como el que buscamos, ciertos elementos de protección básica social y de cobertura social. No a más cosas. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque si yo entiendo eso, el Estado no tiene nada que hacer con una compañía que vende teléfonos celulares. El Estado no tiene nada que hacer buscando competencia en materia petrolera. El Estado no tiene nada que hacer vendiendo la facturación de luz. Y si tú te vas a cualquier país del primer mundo, como tú seas de Estado, te das cuenta de que incluso en quien te da la factura de luz hay competencia. Hay empresa privada buscando mayor eficiencia para ver si la eliges. Así como aquí en el Ecuador escogemos la compañía de Internet, puedes escoger la compañía de luz. Y esa competencia del privado le hace bien al ciudadano cuando se regula de manera correcta. Entonces, la subsidiariedad del Estado es que el Estado no tiene por qué meterse en cosas que el sector privado puede desarrollar, excepto cuando el bien público así lo requiera. ¿Y qué significaría el bien público? Por dar un ejemplo concreto que sucede a veces con CNT. Hay sectores del país donde seguramente la cantidad de habitantes no resulta negocio para el privado. Pues ahí podría ser que el Estado entre para garantizar, por ejemplo, el derecho a la comunicación. Y ojo cómo entra, porque incluso ahí no necesariamente tiene que crear una empresa pública para poner internet, sino establecer modelos en los cuales para el privado o en el contrato le digo, te doy la carne, pero también te haces cargo del hueso, o un porcentaje de subsidio para garantizar el derecho a que los ciudadanos puedan tener. ¿Sí? Entonces, la subsidiariedad va desde un concepto en que el Estado no tiene por qué meterse, salvo cuando realmente, en virtud de garantizar un derecho,
tenga que entrar, sino que lo desarrolle el privado como pasa en la mayoría de países del mundo, eso sí. Y aquí es la otra parte clave de este modelo, porque no es como lastimosamente algunos creen en blanco y negro, que entonces capitalismo salvaje y no hay que... No, no, no. El Estado cuando juega en esta figura puede convertirse por fin en un gran regulador, no controlador, pero sí regulador que supervisa que se cumpla la normativa ambiental, que se cumpla la normativa laboral, que se cumpla también con un desarrollo que se puede establecer. El área de inversiones es parte de mi especialidad, y hay contratos espectaculares. De hecho el de Yasuní TT era bastante bueno, en el que hay incluso transferencia de conocimientos del privado extranjero al local nacional, provocando que de a poco nuestra gente aprenda sobre eso, se vuelva ya no solo el equipo de mantenimiento, de alimentación, de seguridad, que es trabajo, pero también ingenieros que desarrollen la propia tecnología. Y eso es parte de lo que el Estado, cuando regula, puede enfocarse en hacer, Doctor en vez de Cubi. ser competencia de claro. Doctor Gubi, me quedo con la parte del Estado regulador y realmente ese debería ser el sentido como tal. De hecho, creo que un gran ejemplo es lo que pasa con esa importación que hacemos de Colombia, a veces del mismo Estado y a veces se puede hacer incluso desde la... Privados desde autorizados por el privados, Estado, sí. claro. Me quería ir hacia cómo incentivar a que los privados pues se vean interesados en estas empresas estratégicas o en estos sectores estratégicos de nuestro país que tienen no solamente deficiencias, sino que también arrastran deudas y tienen más. O sea, algo tratamos de hacer con incorporar, por ejemplo, el tema de arbitraje internacional. Lamentablemente no le fue tan bien al presidente. Sería también uno de los puntos a tratar en esta constitución, en esta nueva constitución que se trataría de formar de cero nuevamente. Definitivamente, Astrid, excelente el enfoque y la pregunta, y te agradezco porque me permite desarrollar algunas ideas. Miren, el inversionista privado, o el privado en general, primero, no es pues este cuco malvado, una gran corporación que viene a comerse al país, como a veces la quiere vender. Privados somos todos los que no estamos en alguna función del Estado. Entonces, cualquier persona que no esté en el Estado es un privado. Desde ahí, la inversión privada, nacional o extranjera, lo que busca como primera prioridad, aquí y en la China, es seguridad y estabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque sobre todo en países como los nuestros, que lastimosamente tiene inestabilidad política, e incluso dentro de la estabilidad política temporal, hace reformas tributarias permanentes, un inversionista que pone su dinero a riesgo, en muchos casos proyectos que no son de aquí a 2 años, son a 5, 10, 15 en materia petrolera, minera, o grandes inversiones como hidroeléctricas, son a 20 o 25 años, necesita hacer un plan de negocios de retorno de la inversión que sea sostenible en el tiempo. Porque si es que yo contrato ahora y me pasa como hizo Correa en su momento y empezó a sacar a patadas a las petroleras, o dijo, como bien mencionaba César, ya no solo el 50 como yo, sino el 99% de las utilidades extraordinarias son mías, entonces al inversionista privado se le va cualquier tipo de proyección que tenía y no puede continuar. O dice, tengo un pozo igual de productivo en otro país con mejores condiciones, me llevo mi plata allá. Sencillito, y eso hay que también entenderlo. César lo dice con absoluta claridad. No es el extranjero el que necesita el Ecuador. Sí, y aquí hay una cifra que creo que puede ayudar a decir mucho. El Banco Mundial ya estableció que se necesitan casi 60.000 millones de dólares de inversión de aquí al 2030 para que el Ecuador garantice una infraestructura básica funcional, agua, alcantarillado, electricidad, carreteras. Sin eso se empieza a degenerar la que tenemos, porque no es que la infraestructura, como a veces se piensa, mágicamente se mantiene. Se necesita dinero para mantenerla y para mejorarla. Y hoy los ecuatorianos no tenemos de esa plata. La inversión anual pública no supera los 1.000 millones. Supongamos que la triplicamos. Ya con un mega esfuerzo triplicamos eso. No alcanza. Se necesita inversión extranjera. Y para eso hay que atraerla, porque si no, como bien dice César, se van a Colombia, se van a Perú, se van a Chile, se van a Asia, que es lo que están haciendo ahora cuando Latinoamérica no da las condiciones. Entonces, primero, seguridad jurídica, y eso se brinda a través de varios mecanismos. Puede ser el modelo de contrato ley que tiene Perú, claro, para que cuando una inversión grande se establece, se pone como una ley, y por más que haya cambios tributarios, se mantiene de manera estable el régimen jurídico y tributario para esa inversión en específico. Puede ser a través del arbitraje internacional, que lastimosamente en la elección anterior se perdió,
Yo estoy convencido que fue una muy mala explicación por parte de los voceros de gobierno sobre ese tema, igual que el contrato por horas. Y fíjate que ya tenemos en el Ecuador antecedentes de cosas que primero no se aprueben y luego sí por el escenario político. Al presidente Lasso le dijeron que no a la extradición. El presidente Noboa a año siguiente preguntó lo mismo y le dijeron que sí. Entonces, no creo que ese no de la consulta anterior sea un absoluto para el arbitraje internacional que, ojo, se utiliza en más de 160 países del mundo de manera exitosa hace más de 50 años como una herramienta. Y lo explico sencillito. Imaginemos como ecuatorianos, un ecuatoriano va a invertir en Kazajstán, ¿no? Invierte en un tema que tiene interés público. Si mañana tiene un problema ese ecuatoriano con el gobierno de Kazajstán, ¿a ustedes les gustaría que sea un juez de Kazajstán el que los juzgue sobre el problema con el gobierno de Kazajstán? O sea, es súper sencillo. ¿Por qué un extranjero va a confiar en una corte ecuatoriana que tiene fama de corrupción, en una pelea contra el gobierno ecuatoriano que tiene fama de influenciar a la justicia? Es bastante claro por qué el inversionista busca esta herramienta extranjera, que no es pues darle la razón al inversionista, sino un juzgado imparcial internacional que va a decidir sobre lo que ha pasado. Yo creo que al final el problema es que nos cerramos mucho. ¿Qué sería que nos propongan? Vamos al arbitraje internacional, pero preparemos a la Procuraduría. Démonos una hoja de ruta. Porque todo lo perdemos. Unos años para fortalecernos y luego vamos a eso. Vaya, ahí ganan más apoyos, pero siempre le cobras todo sí, todo no, todo rápido o nunca. César, en esta misma línea me traes a otro tema que quizás es tan grave el no tenerlo, doctor, pero eso ni siquiera debería estar en la Constitución. El tema es que la Constitución de Montecristi es una constitución de estilo reglamentario que se puso a redactar un montón de sueños y aspiraciones y negativas, que ahí yo creo que decir 180 artículos es un poco aleatorio, ¿no? Un número exacto no, pero definitivamente 444 más disposiciones transitorias es muchísimo. Es lo que quieran abarcar. Correcto. Claro, y ahí es clave porque el arbitraje internacional es nada más que un mecanismo de solución de conflictos que debe ser parte de la política exterior y de la política pública específica desde Cancillería y Presidencia. No puede estar en una constitución algo así, lo mismo que la provisión del contrato por estar en leyes para hacer más fácil cambiarlas a medida que el país evolucione. Doctor, se me parte el corazón porque Astrid y yo quisiéramos seguir aquí conversando, pero estamos ya 8 minutos sobre el tiempo del corte. Esperamos. Es un gusto, mi querido César. Espero haya oportunidades pronto de volver a hablar y verte en el Foro Ecotec que seguirá en estas mesas de diálogo. Cuente con ello. Esperamos poder conversar pronto otra vez. RTP